En la Atenas del siglo V a.C., donde la filosofía aún era una semilla que comenzaba a brotar en las mentes de los hombres, vivió un hombre que transformaría para siempre el curso del pensamiento humano. Su nombre era Sócrates. Sin embargo, no era un hombre de grandes posesiones ni de influencias políticas. En lugar de lujos, prefería caminar descalzo por las calles, preguntando y desafiando, buscando la verdad en cada rincón de la vida cotidiana. Pero, ¿cómo un hombre tan aparentemente común se convirtió en una de las figuras más grandes de la historia? ¿Qué hizo que su vida y sus enseñanzas perduraran durante más de 2000 años? Sócrates no era un filósofo tradicional. No escribía libros ni dejaba tratados académicos. Lo que sabemos de él nos llega a través de sus discípulos, principalmente Platón. Sin embargo, las huellas de su pensamiento están impresas en cada palabra que llegó hasta nosotros. Lo que hacía Sócrates era hablar, preguntar y cuestionar. Pero, ¿por qué las preguntas? ¿Por qué en lugar de imponer respuestas, él prefería plantear dudas? Sócrates entendía que la verdad no era algo que se pudiera imponer desde fuera, sino algo que cada ser humano debía descubrir por sí mismo. Imagina por un momento a Sócrates caminando por el ágora de Atenas, rodeado de los grandes hombres de su época, políticos, sofistas, generales, comerciantes. En lugar de admirar su poder, Sócrates se dedicaba a escudriñar sus creencias. Su método, conocido como la mayéutica, consistía en hacer preguntas que desafiaban las suposiciones y llevaban a sus interlocutores a una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo. Si alguien afirmaba saber algo, Sócrates le preguntaba, ¿cómo lo sabes? ¿Puedes demostrarlo? Y, al igual que un escultor que da forma a la piedra, Sócrates esculpía mentes, eliminando lo falso y lo vacío hasta llegar a lo más esencial. Sin embargo, su forma de pensar no era popular. En una ciudad donde el poder y la riqueza se valoraban por encima de todo, y donde las opiniones eran dictadas por la tradición y el prestigio, Sócrates se atrevió a cuestionarlo todo. ¿Qué significa ser un buen ciudadano? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? En cada pregunta, Sócrates desnudaba las debilidades del sistema, mostrando que el conocimiento verdadero no era un atributo de aquellos en el poder, sino una búsqueda constante de sabiduría. Pero, ¿qué nos enseña esto? Es más fácil seguir la corriente, acatar las normas, que cuestionar lo que siempre hemos creído. Sócrates no solo desafiaba las creencias de los demás, sino que también vivía de acuerdo con lo que predicaba. Él mismo no tenía riquezas ni ambiciones materiales, y se reía de aquellos que creían que el conocimiento se medía por el estatus social o la acumulación de bienes. Su vida era austera, su vestimenta sencilla, y su mayor tesoro era la búsqueda de la verdad. Pero, ¿qué harías tú si, al cuestionar el mundo que te rodea, te vieras aislado, incomprendido o incluso atacado? Sócrates pagó el precio por su dedicación a la verdad. Fue acusado de corromper a la juventud de Atenas y de no creer en los dioses de la ciudad. El juicio fue breve, la sentencia mortal. Debía beber cicuta, una forma de suicidio legal. Y, sin embargo, ¿se arrepintió Sócrates? No. Ante la muerte, se mantuvo firme, desafiando incluso a los jueces que lo habían condenado. ¿Qué significa morir con dignidad? Como enfrentar la muerte con la misma serenidad con la que se enfrenta la vida
cuando uno sabe que ha vivido de acuerdo con sus principios? Sócrates nos mostró que la vida no debe ser medida por su duración, sino por la integridad con la que se vive. En su última conversación, antes de beber el veneno, Sócrates habló sobre la inmortalidad del alma y la importancia de la virtud. La vida no debe ser medida por los años que uno vive, sino por la calidad de su vida, dijo, como si su propia muerte fuera solo el comienzo de un viaje más allá de los límites terrenales. La valentía de Sócrates no radicaba en su resistencia física al veneno, sino en su capacidad para mantener su integridad, para sostener sus principios a costa de su propia vida. En un mundo donde muchos se doblegan ante el poder, ante las expectativas de los demás, Sócrates eligió morir antes que traicionar su verdad. ¿Qué harías tú si te pidieran que traiciones lo que sabes es correcto? ¿Te atreverías a mantenerte firme en tus convicciones, aunque eso significara pagar el precio más alto? Pero, más allá de su muerte, el legado de Sócrates está en su filosofía, en su método, en su incansable búsqueda de la verdad. Nos dejó una lección que resuena hasta nuestros días. El verdadero conocimiento no está en aceptar respuestas preestablecidas, sino en aprender a cuestionar, a dudar, a buscar sin descanso. En un mundo lleno de certezas, ¿te atreverías a vivir con dudas? ¿Estás dispuesto a aceptar que, tal vez, lo que crees saber no es la verdad absoluta, sino un paso más en un viaje de descubrimiento? Sócrates entendió que el propósito de la vida no era la acumulación de riquezas, ni el logro de poder, sino la mejora constante de uno mismo. Conócete a ti mismo, decía. ¿Qué significa realmente conocerse? No solo entender nuestras fortalezas, sino también nuestras limitaciones, nuestras dudas y nuestros miedos. La filosofía de Sócrates no se limitaba a un conjunto de ideas abstractas, sino que era una práctica diaria, una forma de vida. ¿Te atreverías a cuestionar tu vida diaria, tus decisiones, tus creencias más profundas? Lo fascinante de Sócrates es que, a través de su vida y su muerte, nos enseñó una lección fundamental. El mayor desafío de la vida no es enfrentar las adversidades externas, sino mantener la integridad interna. En su momento, muchos no lo entendieron. Fue considerado un sabio, pero también un subversivo, un hombre peligroso. Y sin embargo, más de 2000 años después, su pensamiento sigue siendo la piedra angular de la filosofía occidental. ¿Cuántos de nosotros, en nuestros propios tiempos, estamos dispuestos a mantenernos fieles a nuestras creencias, aunque el mundo nos diga que estamos equivocados? ¿Cuántos estamos dispuestos a morir por lo que es verdadero, en lugar de vivir en la mediocridad de la conformidad? La historia de Sócrates nos invita a reflexionar profundamente sobre el sentido de nuestras vidas, sobre lo que realmente importa y sobre cómo queremos vivir. Nos desafía a no aceptar las respuestas fáciles, sino a hacer las preguntas difíciles. ¿Estás listo para seguir el camino de Sócrates, el camino del filósofo que no temía cuestionar todo, incluso la vida misma?